Bienvenidos. Son tiempos de cambios urgentes. Menos mal el gobierno ha entendido aquello, pero no es lo único que debe cambiar. La Asamblea, sobre todo, la justicia, más que nada. ¿Cuáles son esos cambios urgentes? En el caso del Ejecutivo han empezado ya con una buena señal. La nueva ministra de Educación, Alegría Crespo, no solo que es de primera, sino que tiene experiencia en esa materia. Es una mujer muy joven, 45 años, quizá, aunque las edades de las mujeres no se deben decir. Nuestra invitada tiene 30, pero como es más joven, supongo que no tendrá ningún problema. ¿Qué otros cambios urgentes se imponen? De eso le vamos a preguntar a dos invitados con experiencias distintas. Javier Segarra, 40 años en el periodismo, y Michelle Maffei, una experta en temas de seguridad, sobre todo vinculado con el crimen organizado, porque sin duda por la seguridad deben empezar los cambios. Pero ahora prioridad es quizá el tema de energía eléctrica y más que los dos, la economía, sin lo cual estos otros no se los podrá enfrentar. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El presidente Daniel Noboa se pronunció hoy, como no lo había hecho hasta ayer, ya explícitamente sobre los resultados de la consulta. Lo veo muy centrado y ubicado, sobre todo porque no se adjudica el triunfo, no lo reivindica para el gobierno, sino que habla del triunfo de la gente. Escuchen lo que dijo hoy en Machala. Que el país le dijo sí al futuro. No cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. Contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores. No detendrán al nuevo Ecuador, porque estamos en la dirección correcta y gracias al pueblo ecuatoriano con su firme y claro respaldo en las urnas, hoy, aquí en El Oro, podemos celebrar sus batallas con la frente en alto y decirle al Ecuador que gracias al valor y decisión del pueblo ecuatoriano vamos a ganar esta gran batalla. Muchas gracias a El Oro, muchas gracias a su pueblo, que me respaldó desde el inicio y que ha respaldado esta consulta popular. Esta victoria es de la gente, esta victoria es de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos. Esta victoria es de la gente. Lo tiene claro, señor presidente. Les recuerdo que podemos estar con ustedes a través de Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en todas las cableras del país. En Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, que es 709 en alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, allá es Canal 9. En estas dos y en todas las demás del país llegamos gracias a RTU, por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, Centro 101.3 de FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 de FM en Manaví. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también es 89.3 de FM, pero emite para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño, adelantado a la Navidad. Está con verde de Navidad. Bienvenida. Hay que ver cuáles son los regalos. ¿Qué tal? Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como siempre esta noche en nuestro programa. Iniciamos con la ministra de Gobierno, que fue la encargada de dar las primeras pistas la noche de ayer sobre la consulta, en declaraciones muy breves que dio a este mismo programa, a ver a su manera, respecto a cuestiones adicionales que reconoce deben de hacerse enseguida. Triunfo avasallador
nos está dando la pauta clara de a dónde quiere el país que vayamos. Tenga la absoluta seguridad de que el gobierno actual está consciente de que en materia de seguridad se requieren otras acciones adicionales a aquellas mencionadas en la consulta. Estamos y estaremos atentos a las necesidades, reclamos ciudadanos y sobre todo a un mejor futuro. Michelle Maffei, ¿cuáles otras acciones se requieren aparte de las que franquea la consulta en materia de seguridad? ¿Por qué se lo pregunto a ella? Es especialista en prevención de crimen organizado transnacional, docente universitaria en la Ecotec y la UES de Guayaquil, 5 años de expertise en prevención de crimen organizado, actualmente director del Departamento de Seguridad para la Cámara de Comercio de San Borondón, licenciada en Relaciones Internacionales de la San Francisco de Quito y máster en Seguridad por la Flaxo, certificada por la George Mason University e Inside Crime en Prevención de Crimen Organizado en las Américas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, evidentemente la inseguridad en el Ecuador ha llegado a un pico y actualmente no tenemos datos certeros por parte del gobierno. El último dato que salió públicamente por parte del gobierno fue el 15 de marzo. 27% han caído las muertes violentas. ¿Qué más datos certeros quiere? Bueno, se puede decir eso. Si comparamos el 2023 con el 2024, hoy en día tenemos 14 homicidios al día. En el 2023 era más o menos 24 homicidios por día. Está cayendo, sí, los homicidios violentos, pero en Durán no están cayendo en absolutamente nada. Seguimos con una tasa de homicidios del 145.5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué es lo que debe hacerse adicional que dice la ministra que entienden que se hará, pero no sabemos cómo o quién o cuándo lo hará? A mí me encantan los índices de GTOC. GTOC es el Índice Global de Crimen Organizado Transnacional. ¿Qué es lo que nos dice? Nos da un índice del 1 al 10. Entre más al 10 significa que tienes más fuerza. En Ecuador, cuando se habla acerca de la influencia de actores criminales, tenemos un índice del 7.07, versus cuando se habla de resiliencia institucional, es decir, la capacidad de respuesta, tenemos un índice del 4.88. ¿Qué significa? La influencia de los actores criminales y todo el mercado ilícito, que no solamente se limita al narcotráfico, ese es solamente uno de los mercados. ¿Qué significa? Que están evidentemente doblando las capacidades de respuesta del Estado. ¿Por qué? La resiliencia, ¿cómo se construye? Transparencia en todas las instituciones del Estado, buena ley de extinción de dominio, al mismo tiempo con un sistema de lavado de activos, un buen sistema judicial también, que lamentablemente el Ecuador tiene uno de los peores sistemas judiciales, no solamente en Latinoamérica, sino también en el Caribe, aparte de eso. Y eso es algo, se podría decir, penoso para el Ecuador. Ya me lo puso complicado, si no es imposible. O sea, hacer eso integralmente, que fue o es la visión que usted reclama, toma 4 o 5 años por lo menos. En el año que nos queda, ¿por dónde empezar eso? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, la prioridad sería inteligencia en términos de lavado de activos. En el momento que dejemos, se podría decir, esta tecnología vintage, como a mí me gusta llamarla, por parte del CIES, como también de la UAFE, posiblemente lo que vamos a hacer es minimizar la rentabilidad del crimen aquí en el Ecuador. Ok, ya ahí tenemos una primera definición. ¿Tan obsoletos están? Totalmente obsoletos. Totalmente obsoletos. Un gran ejemplo es inclusive con qué estadísticas la UAFE funciona. ¿Localizaron a Fabricio Colón Pico? ¿Ah? Sí, pero después de meses. ¿Y localizaron al otro que se trajeron de Panamá, Daniel Salcedo? Sí, pero otra vez, en meses. Okay. Yo estoy segura que si con un grupo de mujeres vía Facebook pueden localizar a alguien en 24 horas y el Estado no es tan eficiente, evidentemente. ¿Me lo dice en serio? Sí. A ver, explíqueme cómo es eso. Bueno, hubo un caso muy particular que en menos de 24 horas detectaron un grupo de Facebook de mujeres a un hombre que se mudó dentro de Estados Unidos y en 24 horas lo tenían localizado con número de teléfono. Yo pensaba que era broma. No, no es broma. Ok, lo siguiente. Javier Segarra es un maestro del periodismo, tiene 40 años en la profesión, comenzó en Ecovisa, siguió en Teleamazonas, 7 años en Ecovisa, 14 en Teleamazonas, 20 en Telerama y es comentarista frecuente de radio I99. Con todo ese acervo de experiencia, menor que yo, aunque parece mayor porque se pinta el pelo blanco, con toda esa experiencia, ese acervo, primero, qué gusto tenerte aquí, Javier. Y segundo, ¿cómo ves tú el mismo problema de la seguridad, que es uno de los logros de la consulta, y por dónde debe empezar a hacerse lo que la ministra dijo y entiende que falta, pero no se ve? Primero agradecerte, Carlos, por la invitación. Y lo segundo es, hay que limpiar la justicia.
todo el sistema judicial de este país está podrido. A mí que no me digan que unos se salvan, que otros no. El sistema judicial en el Ecuador es caótico. Punto 1. Punto 2. Hablamos de combatir la corrupción, y la corrupción la venimos hablando, y usted, mi querido Carlos, sabe, desde hace algunos años venimos hablando de la corrupción, no solamente en los últimos gobiernos. Yo creo que desde que empezó la nueva democracia en 1979, porque hay secretización, vinieron los problemas que tuvo Febles Cordero, corrupción ha habido en todos lados. ¿Cómo salvamos a este país? Cuando haya decisión política y acción para tomar esas decisiones. ¿La tiene el presidente en lo que dependa de él? ¿La ve usted? ¿Reclama algo más claro y más firme? Yo creo que más firme, más firme. Por ejemplo, hablan siempre de que se han incautado toneladas de droga. El problema no es incautar drogas, el problema es que la droga no entre al país. Ahí hay que controlar todo. No, que no entre tampoco, eso es muy imposible, que entre menos. Ok, que entre menos, pero vamos con el logro de que hemos incautado tantas toneladas, pero ¿por dónde entra? Si se captura más, ¿por qué pasa más? Correcto, entonces vamos al control de las fronteras. La otra decisión es... ¿No distrae ese control de las fronteras del hecho de que ahora le hemos asignado una responsabilidad interna a las Fuerzas Armadas que de paso tiene que cumplirla de inmediato? Controlemos el ingreso de la delincuencia organizada, pues, no solamente de la droga. Y el otro que usted proponía, que es clave, lo mencionó también Michelle, limpiar la justicia. Es que eso es complicado. Hay un proceso en marcha para concurso de jueces nuevos de la Corte Nacional. Hay un Consejo de la Judicatura reconstituido que está empezando a destituir o a sacar muy lentamente, pero muy firmemente también, a ciertos jueces y fiscales. ¿Cómo acelerar o profundizar esto? Cuando se requieren hacer los cambios, se requieren reformas profundas. Y eso yo no lo veo en este país. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Usted se recordará cuando la Corte cambiaba de jueces con un sistema que funcionó en la época de Estarella, si no me equivoco. Correcto. Y era viable, pero hoy en día, mire la cantidad de jueces y fiscales, Carlos, que están metidos Lo en los único que casos. han logrado cambiar son reglamentos de los concursos, por ejemplo, Y esto es. y cabezas de los que dirigen, pero no la reforma judicial. La Ahora, de fondo. no es periodo para emprender eso. Pero ¿y entonces qué hacemos? Pues? Ok. Con esa pregunta vamos a volver en breve, María Clara. Ahora vamos a ir a un corte. En el próximo bloque estaremos analizando y revisando más elementos que nos ayuden a definir los cambios urgentes que necesitamos. Los cambios urgentes son en parte del equipo y también del rumbo. Se necesitan personas con honradez y experiencia, pero a la vez que la meta sea recuperación económica. La reelección será entonces consecuencia de eso, no obsesión sin base. Retomaremos la segunda parte de esta discusión, o análisis, mejor dicho, con otra declaración de la ministra de Gobierno sobre cambios que seguramente habrá, o algo así dice. Pero antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen apenas termina en su portal principal y página de noticias. En Estados Unidos llegamos gracias a Macro Digital. Tiene un número impresionante de suscriptores. La cantidad de hogares que se conectan por emisión va entre 12,000 y 13,000 y sigue creciendo. Solo en esa cablera, Estados Unidos. Y en Puyo, el reprise es en Nina Radio, al día siguiente, 13 horas. Como si eso no fuera suficiente, gracias a que estamos en los estudios de 24/7, nos pueden ver también en Extreme TV Cable, Canal 3, que es 24/7. Ya, Claro TV, que es Canal 9. DVNet, que es Canal 12. Y Data, que es Canal 99. María Clara. Regresamos al tema y queremos recordarles otra vez lo que muy escuetamente nos dijo aquí mismo la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, antes de presentar su renuncia el domingo pasado. Seguramente habrá cambios. Mis diálogos con el señor presidente son profundos, claros y constantes. No es ahora que yo voy a hacer propuestas a él, además él es un planificador profesional. Seguramente habrá cambios. Ok, vamos a la otra parte ahora. Seguramente habrá cambios. Hablé al principio de que han puesto una nueva ministra de Educación, que es especializada en eso, aparte de ser una mujer joven
y brillante. Hay un cambio en aduanas, no conozco los antecedentes de la persona nueva. De paso, se ven venir otros. Hablando solo de ministros, ¿cuáles otros cambiaría usted y por qué? Ya no solo vinculado a su área de especial de seguridad, o si quiere inclúyela, porque hay otros que tienen que ver con eso. Bueno, yo cambiaría evidentemente el ministro de Defensa actual. Sensi Kontugui no creo que haya hecho un buen trabajo en el CIES. El CIES lamentablemente tiene muchísimas capacidades si fuese explotado en hacer inteligencia estratégica. ¿Qué significa? En este momento no tenemos la tecnología y evidentemente no están haciendo un trabajo capaz. ¿Por qué? Colompico fue capturado después de meses. Fito todavía no se sabe dónde está, qué es lo que yo pienso y qué es lo que se piensa dentro de las personas que analizan crimen organizado, de que Fito, si no sigue aquí en el Ecuador, posiblemente sigue en Colombia y en Perú. ¿Por qué? Porque no puede estar muy lejos. Si está muy lejos, pierde el control. ¿Qué es hacer inteligencia estratégica? Sí, yo sé que es para un programa entero, pero sí, resúmamelo. Sí, yo sé. Básicamente, no solamente tener la tecnología apropiada, como también se podría decir un servicio de espionaje eficiente, sino también tener las herramientas legales y sociales para fomentar que la ciudadanía ayude a la captura de ciertos delincuentes. Un gran ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos como en Japón con los yakuzas. Esto se llaman las vigilancias o las políticas de vigilancia a terceros que ha aplicado Estados Unidos en base a una política que se llama RICO y al mismo tiempo Japón. Básicamente, yo te doy inmunidad si tú eres un criminal y tú eres un informante, y al mismo tiempo, si eres un ciudadano común y corriente e informas que, por ejemplo, no sé, tu vecino en Isla Mocolí es un narco, yo te voy a dar todas las garantías y protecciones para que tú puedas seguir con tu vida día a día. Entendido. Voy a Javier. Estamos en el tema de cambios urgentes ya respecto a funcionarios o ministros. Ha mencionado el de defensa, Michelle. ¿Coincides? Pero totalmente. ¿Por qué? Porque para ese ministerio se requiere gente que realmente conozca del tema. Eso no es ser simplemente conocedor de seguridad. Es que hay que tener clara la película de qué es lo que se tiene y se debe hacer en un ministerio de defensa. Ojo, estamos hablando de uno de los ministerios más importantes que pueda tener un gobierno. Esto no es de porque yo tengo conocimiento en seguridad y puedo ser ministerio de defensa. ¿Y en qué ha fallado el ministro de Defensa que tanto lo quieren cambiar? En ni siquiera saber transmitir qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y eso le corresponde a él? ¿No le corresponde al jefe del comando conjunto? ¿No le corresponde al comandante de la policía? ¿A los jefes de ramas? Cuando tienes a un ministro de defensa que tiene una articulación con los jefes del comando conjunto, entonces articulas bien la política que debes anunciar como ministro. Otra cosa es que las Fuerzas Armadas o la propia policía, en caso del Ministerio de Gobierno, pero las Fuerzas Armadas hagan su trabajo, pero para eso debe haber un lineamiento, Carlos. Si no lo hay, entonces, ¿qué hacemos? Sigamos con el gabinete. ¿Quién más cambiarías prioritariamente y por qué? A Roberto Izurieta. Pero si no ha habido una estrategia comunicacional para el tema de la consulta, me va a decir que sí. Dos preguntas que nadie se las pudo sacar de encima. ¿Qué comunicación hay? ¿Qué estrategia comunicacional hicieron para ese tema que tanto planteaban en la Se centraron en discursos del presidente y se acabó la historia. Ahí faltaron los socios de esas dos preguntas. Lo señalabas, Carlos, bien. Cámaras de la producción. Yo de las cámaras hacía un comunicado en cuanto al trabajo por horas. Y por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Para comenzar. Para comenzar. Si no, una campaña. Ok. Vamos a seguir en la misma línea, pero antes hay una contribución a esto, María Clara. Veremos que el analista Arturo Moscoso, en entrevista para Democracia TV, se queja de que el gobierno es muy opaco a la hora de dar definiciones y señales respecto a dónde ir, especialmente ahora que comienza su etapa segunda y final. Y siempre es un poco opaco, brumoso el tema de saber qué exactamente piensa el presidente, qué exactamente piensa hacer el gobierno en general con los diferentes retos que se le ponen al frente. Y quizá esa sea una estrategia, ¿no? Quizás es una estrategia que aparentemente hasta ahora le ha servido porque el presidente sigue contando, el presidente del gobierno sigue contando con altos niveles de popularidad
popularidad y de credibilidad. Con las condiciones como están ahora, luego del rompimiento con el correísmo y con Construye, no sé cómo vaya a manejarse el gobierno frente a una asamblea que aparentemente estará en oposición. Decía Arturo Moscoso que la estrategia del gobierno comunicacionalmente ha sido opaca y que no tiene muy claro las redefiniciones o los rumbos, pero a la vez él quería reconocer allí una estrategia. Él dice que están apalancados en la popularidad del presidente, y por lo visto ha funcionado con 64-65%, enfrentó la consulta y como coincidencia los niveles de aprobación en las preguntas que tienen sí 9 van por allí. Entonces, ¿es correcto aquello? Lo que le dijo o lo que le dijeron los ecuatorianos en la consulta es que queremos más seguridad, queremos vivir en paz. Eso es lo que le dijeron los ecuatorianos. El triunfo no es ni del gobierno ni de ningún otro partido político. Pero no están aprobando indirectamente... ¿La gestión? No, la gestión no, la política de la inseguridad. Puede ser, pero entonces vuelvo al tema. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Bueno, con esas 9 preguntas tomemos acciones inmediatas. ¿Que requieren algunas de la Asamblea? Bueno, también entremos a negociar o a conversar, ¿sí? Pero hay que tomar acciones, Carlos. De lo contrario, usted, yo y ella vamos a seguir hablando de lo mismo de aquí a 5 años. Michelle, hemos hablado de algunos cambios de ministros, deberá haber otros cambios de funcionarios. Hábleme ahora de cambios de enfoque, de concepto, más allá del que usted ha planteado respecto a seguridad. ¿Cómo debe cambiar la visión del gobierno en este segundo periodo? Bueno, a mí me gustaría mucho un poco de transparencia, no transparencia en el sentido de dar los planes de seguridad específicamente, pero tener una ruta que se pueda decir a la ciudadanía. Si no incluyen a la ciudadanía, va a pasar exactamente lo mismo que sucedió con la guerra contra las drogas en México. México inició con 30 cárteles, terminó con 350. ¿Qué significa? Tuvo un efecto totalmente inesperado y contraintuitivo a una estrategia conservadora y unilateral por parte del gobierno mexicano, conjunto con la cooperación de Estados Unidos. Es decir, la militarización de la seguridad es un error. Totalmente. Por lo menos en México. Aquí también es un error. Es muy pronto para evaluar eso y decirlo tan categóricamente. El problema es que no es la militarización como tal, el problema es, aparte de la militarización, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, estamos viendo que en efecto durante el estado de excepción bajaron los homicidios violentos porque estuvieron llevando a la prisión a 11.000 personas. De esas, más o menos... No las llevaron a prisión a 11.000, detuvieron. Las detuvieron, se podría decir. Bueno, hubiera sido que los lleven si todos eran culpables. Pero no. más 2% menos, tuvieron procesos apenas. Y de esos 2% eran terroristas o eran parte de estas 22 bandas. apenas acusados de terrorismo, 30 por ahí. Es decir, ¿qué está fallando ahí, Michelle? Lo que está fallando es dónde están los planes de prevención de criminalidad temprana, dónde están los planes de seguridad, dónde están los planes de... Inclusive fomentar que la UAFE trabaje directamente con SRI. Estamos atacando solamente efectos y no causa. Lo que nosotros estamos haciendo principalmente es... efectos y no causa. Estamos siendo, se podría decir, no estratégicos contra el crimen organizado, sino que estamos siendo totalmente reactivos, que es un común denominador dentro del Estado ecuatoriano. Eso es cierto, pero ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? Coménteme. Exigiendo el gobierno perfecto. Es una república imperfecta. Que no es ni una democracia. Exacto. Esto no es un Estado de derecho, es un Estado torcido. Y usted pide que procedan como si estuviéramos en Suecia. ¿Qué si yo le digo con 2 políticas públicas esto podría mejorar? Ok, las tratamos luego. ¿Ya? Me encanta ese optimismo y esa vehemencia y esa convicción. Vamos a otra joven, porque lo sigue siendo. María Paula Romo, doctora, bienvenida, gracias por conectarse. La pregunta sobre el contrato por horas, que tanta polémica ha generado, fue rechazada por el gobierno, pero la incorporó, propuesta por ustedes, no estaba en los planes originales. ¿Por qué no se activó, construye de una manera mucho más frecuente, impulsándola? ¿Y a qué atribuyen ese tema la derrota? Hola Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. En efecto, el Movimiento Construye propuso no una, sino 3 preguntas que se recogieron en la consulta popular. La una, la extradición de las cabezas criminales, la extinción de dominio, la segunda, y la tercera, el contrato por horas. Esta pregunta, la del contrato por horas y plazo fijo, no recibió el mismo respaldo que las otras 2 preguntas y lo atribuimos a una campaña, a un debate
que no pudo transmitir todas las ventajas que ofrece modernizar el régimen laboral en el Ecuador. Para nosotros eso no significa que el debate deba detenerse. Hay que seguir explorando mecanismos para conseguir empleo en el país. El empleo es un problema muy grave. El régimen laboral antiguo, anticuado, rígido, es uno de los obstáculos para lograrlo y se tiene que seguir trabajando en este sentido. Vamos a la política ahora. Doctora Romo, ¿por qué han sostenido ustedes que es una disposición, una orden prácticamente, la que el presidente del TCE, Tribunal Contencioso Electoral, ha recibido, el doctor Ángel Torres, del presidente de la República para fallar en contra de que se mantenga en el registro electoral a Construye? El juez Ángel Torres ha decidido en primera instancia la cancelación de Construye. Esto no tiene ni pies ni cabeza y lo atribuimos a una intencionalidad y a una presión política porque no hay fundamento legal y porque las fechas tienen demasiadas coincidencias. A nadie se le había ocurrido, nadie había sugerido la cancelación de un movimiento con un resultado electoral tan importante como el de Construye en las elecciones pasadas. 31 curules son las que obtuvimos como votación, pero en las seccionales antes de eso logramos 82 concejales después de haber participado en el 95% de los cantones del país. Sin embargo, de eso, la única persona que públicamente ha sugerido la desaparición de Construye fue el presidente Noboa el 4 de enero de este año, inmediatamente después de que nos opusimos a su primera reforma tributaria de condonación de impuestos a las grandes empresas. Algunas semanas después, días después de esta declaración, el Consejo Nacional Electoral empieza un proceso sancionatorio sin precedentes. Y este proceso se convierte en una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral 2 días después de que el movimiento Construye haya prendido todas las alertas porque pretendían reformar el COIP en ese acuerdo de impunidad que hizo que en la Comisión de Justicia aprueben unánimemente nuevas causales de revisión y la posibilidad de que los legisladores accedan a investigaciones de fiscalía. Justo 2 días después de eso, la señora Tamaint denuncia ante el TCE una infracción que jamás el Consejo Nacional Electoral pudo haber denunciado, que no se configura, que no está presente en la ley. Esto y una serie de coincidencias que vamos a seguir anunciando conforme las verifiquemos van a demostrar que el gobierno está detrás de las presiones para cancelar a Construye. Confiamos en que jueces que hagan su labor de manera correcta en la apelación revoquen esta decisión. Gracias, doctora Romo. Disculpe la interrupción, pensé que había terminado y por eso hace un rato un breve corte. Vuelvo para una tercera inquietud. Su relación del hecho en esta segunda parte ha sido detallada y por lo visto coincidencias en pascuales, como dicen popularmente, o piensa mal y acertarás en política. En vista de esto último, de las diferencias ideológicas, políticas e intereses electorales, inclusive que ustedes tienen con miras al 2025, veo que serán imposibles convergencias constantes como las que a veces tenían en la Asamblea. ¿Qué esfuerzos van a hacer porque por lo menos las que tuvieron respecto a los 9 temas que fueron aprobados en la consulta se cumplan armónicamente? En la Asamblea, la bancada del Movimiento Construye mantendrá la misma posición que ha tenido desde el primer día que llegamos al Legislativo. Lo que sea bueno para el país va a tener nuestro respaldo. No es el gobierno, sino el Ecuador el que puede contar con nosotros. Nuestra posición no ha cambiado y no va a cambiar. Nuestro compromiso está ahí. Nosotros no nos enteramos hace 15 días quién era Jorge Glass o que tenía una sentencia o que había salido de la cárcel de manera ilegal. Es lo que vinimos diciendo incluso cuando nos acusaron de radicales al advertirle al gobierno que no debía aliarse con los socios de Glass y de Ronnie Aliaga. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros mantendremos nuestro compromiso con el país, respaldando todo lo que sea bueno para el Ecuador. Bien, al margen de esas definiciones, Javier Segarra, la experiencia nos dice que una cosa es lo que se anuncia, otra cosa lo que se hace. Esto tiene que ver con gobernabilidad. ¿Cómo debe cambiar la actitud del gobierno respecto a las fuerzas políticas que apoyándolo, como ha hecho Construye varias veces, o estando favorable al sí, aunque no en la magnitud que esperábamos, se sigue chocando y bronqueando?
Cuando rompes esas alianzas, como se ha roto con el Partido Social Cristiano y con los correístas, a este joven presidente habrá que ver qué reacción va a tener, porque no tiene experiencia política para temas tan delicados como esos. Es decir, podríamos esperar una posición en la que nos pueda sorprender. Hasta ahora, Daniel Noboa, presidente de la República, ha sorprendido a los ecuatorianos. Sí. En 5 meses ha hecho cosas que ningún otro gobierno hizo. Entonces esperemos a ver qué pasa, porque para él suena fácil decir chao social cristiano, chao correísta, chao construye, políticamente hablando. ¿Con qué sorpresa nos puede dar? ¿Quién quita que en el tema del trabajo por horas pueda tener un as bajo la manga? ¿Quién quita que en el arbitraje internacional que se planteó en la pregunta tenga un as bajo la manga? Y en la defensa inclusive que vamos a hacer en la Corte Internacional de Justicia. Y entonces hay que ver qué nos trae. Okay. El presidente no va a dar sorpresas a veces. Para eso es clave quién vaya a manejar la política en el Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es el perfil que se necesita? Ya que pasan a Mónica Palencia al interior, que va a ocuparse más de sus temas de especialidad, que son seguridad. No digo quién, cuál. ¿Qué perfil hay ahora? Bueno, en el Ministerio de Defensa, lo que necesitamos es alguien que evidentemente entienda cuál es la diferencia entre seguridad interna y seguridad externa. En defensa, ¿un militar en servicio pasivo? No necesariamente, al revés, los ¿Un militares, civil? Sí. ¿Una Michelle Bachelet, como fue un rato ministra de Defensa en Chile? No necesariamente, pero ¿por qué un civil? Porque lamentablemente la doctrina militar aquí en el Ecuador sigue pensando como si estuviésemos en los años 80 en plena Guerra Fría. ¿Qué significa? La amenaza externa solamente puede ser un país que invada la soberanía de tu país. No toma en consideración qué pasa si la FARC viene o un grupo que no es estatal. Estamos muy desactualizados en eso. Ok, ahora me dijo el perfil de defensa. Yo le preguntaba el perfil de gobierno, que tiene que ver con gobernabilidad. ¿Quién es? ¿Un armonizador? ¿Un componedor? ¿O un fouché? No necesariamente. Para el Ministerio de Gobierno, en cambio, lo que necesitas es alguien que entienda cómo se hace gobernabilidad y cómo se hace de verdad un Estado que tenga legitimidad como tal y legibilidad. ¿Con la Asamblea o con las fuerzas vivas? Ya no hay aquí. Los sectores sociales que les llaman ahora, con los sindicatos, con los empresarios, con las ONGs que tan subestimadas están y hacen un trabajo de hormiga tan impresionante. Bueno, las ONGs evidentemente hacen un trabajo de hormiga. ¿Por qué? Porque la UNODC, por ejemplo, que es una agencia especializada de la ONU, saben exactamente dónde están todos los laboratorios de coca en Santa Elena como en Los Ríos. Pero ¿qué se ha hecho contra esos laboratorios de coca? Entonces, vuelvo a reiterar, a mí me gustó y siempre inicio mis intervenciones con G-Talk, pero ¿qué es lo que nos dice G-Talk? Lamentablemente nosotros no tenemos capital político, tenemos todos los mecanismos, tenemos todas las recomendaciones, tenemos cooperación internacional que financia el combate contra el crimen organizado, pero no operativizamos. Ok, en lo siguiente no quiero ser peyorativo, sino generacional, etario. Usted siendo tan joven conoce la historia, ¿ya? Pero los dos somos de otra época y por eso me voy a referir a nuestra época y los ejemplos. ¿A usted le suena a Luis Robles Plaza? Para nada. ¿Ya ve? ¿A usted le suena a Carlos Feroblum? Para nada. Bueno, qué bueno. Porque esos fueron dos ministros de gobierno históricos en este país. Carlos Feroblum lo fue de Jaime Roldós y luego de Osvaldo Hurtado. Y Luis Robles Plaza lo fue de León Febres Cordero cuando ni siquiera estaba en gestación, Michelle, 1986. Y los dos eran el político clásico viejo, generacionalmente también, hábil, brillante, gestionador, cabildeador, pero sobre todo el uno confrontador, el otro conciliador. ¿Alguien así en este momento histórico, sin decir nombres, Javier? Si al gobierno le faltó estrategia comunicacional, le falta estrategia política. Y hoy en día, Carlos, es difícil encontrar a un Luis Robles Plaza, encontrar a un Carlos Feroblum. Es complicado porque los que intentaron y más o menos tenían esa visión desde el punto de vista político fracasaron. No solamente es abrir el puente hacia la Asamblea, a los otros sectores que también son importantes. Yo no quiero mencionar nombres, sin duda, como tú dices, perdón el tuteo, con Javier somos colegas y viejos amigos o amigos viejos, las dos cosas nos quedan. Iguales no hay, pero equivalentes sí, Javier. ¿Quién? No me hagas mencionarlos a mí, va a decir que estoy promocionando gente. Yo no tengo nombres, Carlos, en este país por una sola razón. No hay esa transparencia
que sí la tuvieron aquellos dos personajes que tú lo nombraste. Ya. Michelle, sin decir nombre, ¿usted se jugaría, Daniel Noboa, que ha sido tan preferente con los jóvenes, por alguien tan joven como ustedes de 30, 40 años? Totalmente, más vale la experiencia que esa persona pueda tener. Mi gran amigo Tucídides menciona la historia se repite. ¿Qué significa? Si lamentablemente utilizamos a ministros mainstream, es decir, de trayectoria o de doctrina vintage, lo que vamos a tener es un gran problema, porque el crimen organizado no es un fenómeno viejo, es un fenómeno actual, que siempre muta y cada año cambia. A mí me gusta muchísimo mencionar a un gran docente mío que se llama Pedro Piedrahíta, de la Universidad de Medellín. Él menciona que el crimen organizado tiene el problema de la Reina Roja. Si te acuerdas, cuando Alicia llega al país al país de las maravillas, la primera vez que se encuentra con la Reina Roja le dice, no importa qué tan rápido corras en mi reino, yo siempre voy a estar 2 pasos adelante, y eso es el crimen organizado. Si no tenemos a alguien que sea joven y que tenga las técnicas de punta de cómo combatir eficientemente el crimen organizado, no vamos a ir a ningún lugar. Ahí tienen una propuesta y además una fórmula, pero sobre todo un criterio muy joven, muy fresco, muy distinto, muy disruptivo y sobre todo con mucho fundamento, porque yo he estudiado bastante el fenómeno, de los que se manejan generalmente. Y me recuerda a un invitado reciente que tuve en Veraz, especialista en el tema también, Luis de Guzmán. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte estaremos analizando cómo se deben de tramitar las futuras reformas. Los cambios urgentes son en parte del equipo y también del rumbo. Se necesitan personas con honradez y experiencia, pero a la vez que la meta sea recuperación económica. La reelección será entonces consecuencia de eso, no obsesión sin base. Necesito que me confirmen que está Ramiro Rivera vía Zoom también. Antes, permítanme anunciarles que con un especialista en terrorismo y crimen organizado hablaremos toda la hora el día jueves. Es un visitante internacional. ¿Cómo se llama? Paulette Umayer es el apellido. Lo trae la Cofradía de la Perla. Tiene una presentación el jueves en la US Umayer. Joseph Umayer. Ya. Lo que tratamos, en cambio, es... ¿y tú? ¿De qué te ríes allá atrás? ¿De qué es la fiesta? Cuéntame, para yo reírme también. Pero dale, guacho, sin miedo, nadie te va a votar. Ok, es que mi camarógrafo atrás está que festeja y me desconcentra porque lo veo a él, no lo veo a la cámara. Joseph Umayer, aquí el día jueves. Mañana tratamos el tema de inseguridad que tanto ha tocado aquí Michelle, con Santiago Garrido y otra invitada o invitado sorpresa. Y como es sorpresa, no se los puedo decir. El viernes el invitado es... por segunda vez el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña Hurtado. Ahora, me confirman, ¿Ramiro Rivera está listo? Ok, doctor, bienvenido. ¿Por qué los viejos como usted y yo nos echamos al hombro grandes causas como las que acaban de pasar en la consulta, usted más que yo, por supuesto, y los jóvenes que son decisivos en estos temas a favor del sí, no han militado? Carlos, muy buenas noches. Porque nuestra generación soñó con un país mejor, porque teníamos referentes doctrinarios por una vida más humana. 40 y pico años después, el mundo cambió. Estamos hoy en un mundo más digitalizado, donde la política ha entrado al descrédito, donde se ha normalizado la corrupción, donde tiene una enorme influencia en la vida de la gente la fugacidad y la transitoriedad o la liquidez de las redes sociales, donde usted no puede identificar cuál narrativa corresponde a la verdad o cuál es falsa, de tal manera que ese voto por el no en los dos temas se pueden deber a distintas circunstancias. Pero un elemento adicional, ese no al arbitraje internacional y al trabajo por horas fue por una narrativa construida por la izquierda, donde no está solamente el señor Correa, está el señor Issa, está Pachacuti, está la CONAIE, está el MPD, la Unión Popular, el vetusto Partido Socialista, envejecidos dirigentes sindicales, y no hubo la suficiente argumentación racional
como para escarbar en la razón de los ciudadanos y votaron por miedo y por temor o por confusión. Ok, establecido esto, ¿cómo entender que esta colosal derrota, porque perder 9-2 es una derrota para esas fuerzas que usted acaba de identificar, las quieran convertir ahora en una victoria? Pero más que eso, ¿qué refleja respecto al votante en esta situación? ¿Podemos hacer una extrapolación de aquello respecto al futuro diciendo que estos son sectores en decadencia en su arrastre político? Sí, yo diría que los que reivindican un discurso de avanzada pertenecen más bien a un mundo caduco conservador, porque se han quedado petrificados primero en la Constitución chavista de Montecristi y segundo en un código del trabajo romántico que fue aprobado en 1938. Se acerca a los 90 años y esa es una posición absolutamente conservadora. Okay. Pero además, Carlos, permítame decirle algo. Sí. Lo que la gente debería saber. El apoyo es tan abrumador, tan gigante que recibe el presidente Noboa, que el voto por el sí, por ejemplo, a la intervención de las Fuerzas Armadas, es superior al voto que tuvo el plebiscito del señor Correa en plena borrachera del 2017 convocando a la constituyente. Ciertamente. El señor Correa sacó el 71% y ahora se acerca al 73% Correcto. de votación en esa pregunta. Inclusive, ese voto es superior a la aceptación que tiene el presidente. Por eso él ha hecho bien hoy día en no reivindicar para el gobierno el triunfo. Ahora, a mí me preocupa algo. ¿Cómo evitar que con miras al 2025 las fuerzas democráticas en este país se dispersen más de lo que ya se ha visto al día siguiente de la postconsulta y por algún arte de birlibirloque, que no cabe hoy descartar el correísmo, de repente se reconstruya y logre su primera victoria cuando ha tenido 2 derrotas en las presidenciales, ya con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, con Guillermo Lasso y con Daniel Noboa? ¿Cómo evitar eso? Yo veo que es muy difícil, Carlos. Yo compararía lo que le sucede al señor Correa con la novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Correa está en el atardecer de su liderazgo. Ya no tiene el Consejo de Participación, no tiene la Fiscalía, no tiene el Contralor, no tiene el Consejo de la Judicatura. Ha fracasado en las elecciones. Y mientras el Consejo de Participación de Correa le puso 100% al señor Pollitt, la Asamblea de Correa lo condecoró. El señor Correa le dijo que era su mejor contralor del mundo, que había que aplaudirlo. Ese señor va a podrirse en la cárcel por lo menos 50 años, si es que puede vivir 50 años más. Gracias. Entonces, cada vez yo veo más acorralado al correísmo, porque es evidentemente manifiesto que convivió y cohabitó con el crimen organizado. Lo veo muy mal a Correa. Solamente véale el rostro, tan envejecido. Gracias. O sea, de odio, de rencor, de remordimiento. Gracias, doctor Ramiro Rivera. Yo también veo un futuro negro para él, no para su organización. No la descarten, aunque él es el principal puntal de su organización. Y de esto último quiero preguntarles. Hemos hablado de qué debe cambiar con urgencia el gobierno, qué debe cambiar en general la oposición. El PSC, que hoy día dijo que aparentemente no iría con Jan Topi, construye, cuya posición usamos ahora. Más que el correísmo, las fuerzas sociales, ¿qué debe cambiar en ellos para que lo poco que hemos avanzado no sea un retroceso, Javier? Mira, Carlos, aquí hay una frase media cliché. Los partidos políticos deben dejar a un lado sus intereses por sobre los intereses de los ecuatorianos. ¿Cómo hacer que entiendan eso? Bueno, cambiemos esa clase política vieja, que son los famosos titiriteros que han manejado este país. Se impone un proceso de renovación en todos. Totalmente, pero con otra visión de la política para servir y no para servirse. Punto 1. Y punto 2, generemos gobernabilidad y sobre todo institucionalidad que hay que recuperar en el Ecuador. Michelle, la oposición, ¿cómo debe replantearse para hacer el rol que tanto están reclamando los jóvenes, que en parte representa a Daniel Noboa, pero que en otra parte ha dejado? Bueno, yo totalmente de acuerdo con las palabras de Javier.
Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Tener una asamblea que evidentemente deje de estar politizándose tanto, dejen de tomar decisiones en base a su partido político, porque los partidos políticos van y vienen aquí en el Ecuador, porque no tenemos en realidad partidos políticos. Lo que nosotros tenemos máximo son movimientos o odas a un líder. Una asamblea que milite por causas más que por cosas o personas. Totalmente. Y en efecto, en Estados Unidos es mucho más fácil porque es bipartidista. Aquí nosotros tenemos como 10.000 partidos para una población de 17 millones. ¿Y la No tiene causa sentido. número uno para los jóvenes es cuál? Tener oportunidades y al mismo tiempo que la gente deje de normalizar la corrupción estructurada que tenemos aquí en el Ecuador. Nosotros hemos normalizado la corrupción y es por eso que los partidos políticos son altamente politizados y por eso no hay una cartera o una agenda política de Estado. Hay una agenda política de partidos, evidentemente. Lo está diciendo una profesional de 30 años. Y están coincidiendo en ese punto con un profesional que tiene 40 años de ejercicio del periodismo. Qué conjunción tan valiosa. Ojalá hubiese con más frecuencia esa brecha generacional rota, unida por el puente que ellos acaban de tender. María Clara. Ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los cambios urgentes son en parte del equipo y también del rumbo. Se necesitan personas con honradez y experiencia, pero a la vez que la meta sea recuperación económica. La reelección será entonces consecuencia de eso, no de obsesión sin base. Parte final de este programa que ha empezado a indagar en un tema inagotable esta semana, que seguiremos tratando la próxima. Cambios. ¿Cuáles? Han empezado algunos, lentos, pocos, insuficientes, pero prometedores. Sigan en la misma línea. Y no solamente el gobierno. El cambio se impulsa cuando nace de nosotros primero, aunque los otros no cambien. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para Michelle Maffei. Número 1. ¿El resultado de la consulta popular le asegura el triunfo a Daniel Noboa el 2025, sí o no? No. La segunda. No saber elegir adecuadamente a los funcionarios que acompañan a un mandatario en su administración suena a ingenuidad política, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿constituye de alguna manera una derrota no haber conseguido el contrato a plazo fijo ni tampoco el contrato por hora, sí o no? No. Ahora las preguntas para Javier Segarra. La primera, la acusación de un supuesto sabotaje a las centrales hidroeléctricas como percutor de la crisis energética será difícil de sostener, sí o no? No. El evento plebiscitario es un factor clave para encajar lo que viene para el país. ¿Anuncian la intensidad de un proceso electoral para el 2025, sí o no? Sí. La tercera y última. Los resultados de la consulta han sido una victoria contundente contra el crimen organizado y la corrupción, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Javier Segarra, Michelle Maffei, ha sido un honor tenerlos. Y un gusto contrastar generacionalmente visiones distintas, pero políticamente coincidentes en un punto. Queremos más y mejor democracia. A eso tienen que apuntalar las decisiones de todos a partir de mañana, como ya han empezado por parte del gobierno, incipientemente. Puedo entender el tiempo que esta vez se están tomando para ciertos nombramientos y quiero poner mucho énfasis en aquellos que ocupen el sector eléctrico, porque merodean los mismos buitres de siempre, Calero, Pardo, Uquillas y compañía. Si averiguan bien, estuvieron atrás de muchos de los errores del pasado que nosotros advertimos a tiempo y fueron ignorados. Entonces, los aciertos van a empezar porque le den apoyo y le propongan perfiles adecuados al ministro de Energía, que no es mago y no tiene por qué conocer los antecedentes de todos los demás, y alguien que está dándole un soporte extraordinario, que es el secretario general de la Administración, Arturo Félix. Los que reclaman cambios, ¿qué fue? Pues juéguensela también. Ah, no, yo no, porque quedan 8 meses, 10 meses. Ah, no, a mí no, porque no me dan las condiciones ideales. ¿Dónde están los patriotas en este país?
¿Dónde están los honestos en este país? ¿Dónde están los competentes en este país? Reclamando, dando clases, diagnósticos, todos los días. El mundo ideal y bonito, claro. Escrito es muy fácil, ¿no? El gobierno perfecto se hace en los libros. El gobierno posible se hace en la realidad. Y a lo posible tiene que apuntar este periodo con cambios urgentes que aquí se han empezado a definir. Avancen en esa línea toda la semana y no solo el gobierno, la asamblea que tiene que pulir lo votado en la consulta, la justicia que tiene que seguir depurándose, el Consejo de la Judicatura que debe apretar el ritmo y el Consejo de Participación Ciudadana que tiene que tener sentido de prioridades. A ver si empezamos todos a cambiar un poco para que el país cambie lo suficiente. María Clara. El día de mañana estaremos tratando aquí un tema trascendente para la nación como lo es la seguridad. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.